Sacred Zen Mask, Hermione. Capítulo 33. Oraciones y promesas. Advertencia. Escenas gráficas de tortura, sangre y desfiguración. 16 de mayo. El miedo te destruirá si lo dejas, Draco. Pero recuerda, si se administra correctamente, el miedo también puede ser el arma más peligrosa del mundo. Su padre le había dicho eso una vez. Lo mencionó brevemente durante la cena mientras Draco miraba su comida intacta, momentos antes de que el Señor Oscuro entrara en su casa y marcara a Draco con la marca tenebrosa. En ese momento Draco supo que era la manera de su padre de avergonzarlo para que se sometiera, enojarlo para que obedezca, hacer que levante la barbilla desafiante y mire a los ojos de su amo mientras le ofrece el brazo. Se suponía que era una advertencia, palabras útiles mezcladas con una amenaza, pero resultó ser el mejor consejo que su padre jamás le daría. Porque Lucius tenía razón. El miedo era poderoso, dañado más allá de toda medida. En los años transcurridos desde que tomó la marca, Draco lo había presenciado él mismo. Había visto de primera mano lo que el miedo podía hacer, incluso al hombre más valiente. El miedo era veneno, una mordedura de serpiente que empezaba en la mente y se arrastraba por las venas y músculos, como un cadáver por el suelo hasta devorar a su víctima por completo. Había visto cómo el miedo nublaba la mente de los generales más despiadados, cómo se apoderaba de sus músculos y los volvía inútiles como un ciervo atrapado por los faros, paralizado por el miedo. Joder. El miedo era una herramienta que Malfoy solía usar en los interrogatorios. Lo colgó frente a los rehenes como un arma cargada y vio crecer en sus ojos hasta que se derramaron secretos que nunca habrían soñado en contar, si no estuvieran tan aterrorizados de él, de lo que podía hacerles. Si el miedo era una poción, entonces la oclumancia era el antídoto. Malfoy supuso que era apropiado. Uno de sus padres le entregó un arma cargada, mientras que el otro le mostró cómo usar un escudo. Los muros de oclumancia lo adormecían todo. Permitieron que Malfoy alcanzara su propio pecho y sacara las emociones que de otro modo lo paralizarían. Miedo, compasión, culpa. Eran cosas que no necesitaba cuando usaba su máscara con cuernos. Cosas que solo lo detenían en el campo de batalla. Los sonidos no reverberaban en las paredes heladas de la misma manera en que lo hacían al aire libre. Los gritos eran amortiguados, los gritos le ayudaban. Se deslizaban de la superficie. La oclumancia le permitió desconectarse, ahogar su culpa y empatía y permitirle concentrarse en el hacha en su mano y la sangre a sus pies. Malfoy ya sabía que le debía su máscara de demonio ese tipo de magia. Sin él, no habría sido capaz de ganar su posición al lado del Señor Oscuro. Nunca habría sido lo suficientemente despiadado, por lo que sin miedo ni compasión, nunca habría sido considerado el demonio favorito de Voldemort. La oclumancia fue la razón por la que pudo dejar de lado el miedo, la puta desesperación que había sentido cuando se enteró del accidente de Astoria y, en cambio, concentrarse en la tarea que el Señor Oscuro le había encomendado. La oclumancia fue la razón por la que Malfoy pudo ser lo suficientemente despiadado como para cortar los dedos de los pies del sacerdote uno por uno, y estar inquietantemente tranquilo mientras el sacerdote gritaba sin que el miedo a que Astoria muriera lo paralizara. Desafortunadamente, ese miedo ya se había apoderado de Theo. La idea de que tal vez fuera demasiado tarde para salvarla, de que ya estuviera muerta, lo asfixiaba, y Malfoy no pudo hacer nada más que continuar con su tarea y dejar que el veneno pasara por su sistema. Entonces, mientras Draco torturaba al sacerdote más allá de toda medida, Nott se sentó en la esquina de la habitación completamente inútil. Malfoy sabía qué iba a suceder. Había visto el terror aparecer en los ojos de Theo cuando Voldemort les prohibió ir a ayudar a Astoria, y tan pronto como cerró la puerta de la sala de interrogatorios detrás de él, Nott se deslizó por la pared. Se llevó a las rodillas al pecho y se clavó los dedos en su cabello.
Teo había poseído una cualidad trastornada sobre él durante años. Era psicótico en su brutalidad. Había una aura enloquecedora en la forma en que podía arrancar el brazo de un soldado de su cuerpo y luego jugar con él como si fuera un juguete. Pero esto era diferente. La forma en que se mecía de un lado a otro, murmurando por lo bajo y mirando al suelo, hablaba de un tipo diferente de locura. Parecía que pertenecía a Azkaban en lugar del ejército del Señor Oscuro. Malfoy tuvo que sellar la puerta con un fuerte hechizo de bloqueo para asegurarse que su amo no lo viera así. Uno de sus generales más fuertes, uno de sus pedigríes más voraces, reducido a un desastre lloriqueante por la mera idea de perder al último Greengrass. Era algo muy desconcertante de ver. Ser testigo de cómo su amigo más antiguo, el que cobraba vida con el sonido de los gritos de otras personas, se redujo a esto. Si Voldemort lo supiera, le cortaría la garganta y lo reemplazaría con el chasquido de sus dedos. No, Teo no podía ayudar. Se estaba desmoronándose por la costura, y no era bueno para nadie. Y Malfoy tenía la esperanza de que Blaise pudiera controlar su propio miedo el tiempo suficiente para sacarle la información a su propio rehén. Entonces, con un fuerte movimiento de su varita, Malfoy lanzó otra maldición oscura y arrancó un gran trozo de carne del hombro izquierdo del sacerdote. El sacerdote estaba de rodillas, arrodillado en posición de oración con una cruz de oro agarrada entre ambas manos, y a pesar de la forma en la que aullaba de dolor, sorprendentemente era muy resistente. Malfoy lo había estado torturando casi 2 horas, y aún tenía que obligarlo a confesar. No había comenzado a hablar cuando Malfoy había lanzado hechizos de fuego a lo largo de su espalda baja, o cuando había comenzado a usar maldiciones cortantes en sus piernas. Y el terco hijo de puta no hizo muestras de hablar cuando Malfoy empezó a cortarle los dedos de los pies uno tras otro. No reveló nada, solo gritó y aulló en su camino a través de cada ola de tortura, pero murmuró. Repetía las mismas palabras, una y otra vez. Al principio las divagaciones no tenían sentido para Malfoy, pero eventualmente entendió lo que estaba haciendo el sacerdote. Orando. El tonto estaba orando, ocupando su lengua en oraciones cada vez que estaba cerca de confesar sus secretos. Pero Malfoy no tenía tiempo para eso. Astoria no tenía tiempo para esto. Malfoy tenía que conseguir algo, darle al Señor Oscuro una pequeña faceta de información para que pudiera ejecutar al hijo de puta y poderse ir a casa. Miró al sacerdote y comenzó a rodearlo lentamente, asegurándose de que estaba lo suficientemente cerca como para que su túnica rozara la cruz de oro del hombre, cada vez que pasaba junto a él, provocándolo con la posibilidad de que pudiera atacar en cualquier momento sin previo aviso. «Ilumíname, padre», dijo Malfoy con voz tan muerta como sus ojos mientras pasaba la varita por la espalda del sacerdote. «¿Por qué estás orando? ¿Qué crees que tu Dios puede darte en este momento?» Fuerza, balbuceó el sacerdote, levantando la barbilla ligeramente como si eso pudiera enmascarar la forma en que temblaba. Por la fuerza, para soportar esta prueba monstruosa. Malfoy arqueó una ceja, pero el resto de su rostro permaneció frío e inexpresivo. ¿La fuerza para soportar? ¿Eso es todo? ¿Por qué no le pides que me mate a mí en tu lugar? Acabar con todo este dolor y te permita continuar con el resto de tu vida. A esto el sacerdote no respondió. En cambio cerró los ojos y comenzó a susurrar otra oración. Gritó cuando Malfoy cortó otra maldición en su espalda. ¿Crees que tu Dios puede oírte todo el camino hasta aquí? Se detuvo frente al sacerdote y lo miró fijamente. ¿Crees que Él puede salvarte de mí? Dios siempre está conmigo, así que siempre estoy a salvo. Hizo una pausa para tragar. Él siempre está en mi corazón. ¿Y qué pasa si te arranco el corazón?
¿Entonces qué? Malfoy se agachó con los codos apoyados en las rodillas y se inclinó hacia su rehén. ¿Eso se llevará a tu Dios con eso? Haz lo que debas, pero no te diré nada. Dijo las palabras con fuerza, con confianza, pero se estremeció cuando Malfoy presionó su varita contra su garganta. ¿Estás seguro de que no quieres hablar conmigo? Soy un demonio en este ejército. ¿Viste la máscara que uso? Cobarde con los cuerzos en mi cabeza. Malfoy clavó su varita un poco más en el cuello del sacerdote. Podrías ahorrarnos mucho tiempo a los dos. Lo torció amenazadoramente, el final chisporroteando con magia. Podrías ahorrarte mucho dolor si me dices lo que necesito saber. Una vez más el sacerdote no respondió, solo miró a Malfoy con conocimiento, como si estuviera tratando de apelar a su mejor naturaleza, ver dentro de su alma, antes de darse cuenta de que no tenía una. Y luego bajó la cabeza y comenzó a rezar de nuevo. Bueno, si no vas a decirme lo que quiero, creo que deberemos probar mi teoría, ¿no? Con un movimiento violento de su muñeca, el sacerdote cayó de espaldas y Malfoy usó un encantamiento adhesivo para inmovilizar sus brazos y piernas a cada lado de él. Veamos si sacarte el corazón realmente quita a tu Dios. No tienes que hacer esto. Nunca es demasiado tarde para la redención, dijo el sacerdote extrañamente tranquilo mientras Malfoy se separaba sobre él. Si te arrepientes ahora, si te arrepientes de las vidas que ha quitado, todo será perdonado y no necesitas hacer esto. Si quieres que tu Dios te salve, pasaría un poco menos de tiempo preocupándome por mí. Siseó Malfoy lanzando un encantamiento sin palabras y sintiendo su varita vibrar con magia. Y un poco más de tiempo orando para que te salve. Un rayo de luz plateada salió disparado del borde de la varita de Malfoy y comenzó a rasgar la piel del sacerdote. Luchó contra los hechizos adhesivos, gritó de dolor, pero Malfoy apenas pudo oírlo. Porque la voz de Daphne todavía estaba en su cabeza, un eco de la promesa que le había hecho años atrás, repitiéndose una y otra vez. Es nuestro trabajo proteger a los demás, Draco, le había dicho, solo 3 semanas después de la batalla de Hogwarts, cuando su propia marca tenebrosa estaba fresca en la piel. Soy la mayor, pero tú eres el más fuerte. Si crees que tu Dios puede protegerte de mí, siseó Malfoy mientras hacía otra incisión en el pecho del sacerdote, acercándose a su corazón, entonces reza por él. Necesitamos ser los que toman las decisiones difíciles y hacer las cosas que los demás no pueden. Cortes profundos y furiosos aparecieron en la piel del sacerdote como si lo hubieran golpeado con un látigo. Gritó de dolor y empezó a murmurar algo, pero estaba muy callado, así que Malfoy lanzó otra maldición, y luego otra. Si Voldemort nos pide que le cortemos la cabeza a alguien, había dicho Daphne, tú sujetas al hijo de puta, y yo blandiré el hacha. Vamos, padre, vas a tener que hacerlo mejor que esto. Otra maldición a través de su esternón, haciendo que el sacerdote apretara los dientes. ¿Cómo va a poder salvarte tu Dios si no puede oírte? Si nos pide que ahoguemos a un pueblo, preguntamos a cuál. Todavía no puedo oírte. Otra maldición, justo debajo de la clavícula del sacerdote. Algo crujió y sangre espesa comenzó a derramarse de la herida. Rezarle más fuerte, con sentimientos esta vez. Hacemos lo que él nos pide que hagamos. ¿No? ¿Todavía no tienes ganas de hablar? Está bien entonces. Hizo girar su varita y los cortes profundos alrededor de su corazón comenzaron a abrirse. La piel comenzó a partirse en diferentes secciones y sus huesos se rompieron. Matamos a quien nos pida que matemos. El sacerdote comenzó a rezar en voz alta.
le gritó a Malfoy que entrara en razón, que detuviera esto, pero Malfoy no sentía nada por él. Sin su oleada de preocupación en su pecho o un atisbo de remordimiento mientras separaba la piel del sacerdote abriendo un camino para arrancarle el corazón. Estaba insensible a cualquier tipo de sentimiento. Lo único que tenía en mente era la tarea que tenía entre manos, y la voz de Daphne simplemente lo animó, enredándose una y otra vez en su cabeza, recordándole la promesa que le había hecho, recordándole que ya no tenía a Daphne en quien apoyarse. Ella era poco más que un fantasma en su propia cabeza porque la había defraudado. Ella había muerto porque él no tuvo el cuidado de ocultar su traición. No fue lo suficientemente despiadado como para matar a los guardias en su celda de la prisión y arrastrarla a el mismo lugar seguro. Él no se había apoyado en su sed de sangre cuando ella había sido ejecutada. No se había ganado los cuernos en la cabeza. Le había fallado a Daphne, pero no le fallaría a Astoria. Malfoy lanzó otra maldición violenta y la fuerza de la misma agitó las túnicas de los sacerdotes a un lado, y luego Malfoy lo vio, un objeto mágico, sujeto al cinturón del sacerdote Muggle, de un paso más cerca. ¿Eso es un desiluminador? El sacerdote se atragantó luchando por formar palabras a través de la sangre en su boca. Malfoy agarró el objeto y lo examinó de cerca. Tenía razón. Era un desiluminador. Se suponía que solo había uno de esos en existencia. Malfoy había visto en los recuerdos de Granger que Dumbledore solo inventó uno, un pequeño objeto verde oscuro que podía atrapar la luz de cualquier fuente cercana. Pero este no fue el que Dumbledore le dio a Weasley. Era más pequeño y morado en lugar de verde. Malfoy supuso que no era demasiado descabellado asumir que la Orden había podido deconstruirlo y desarmarlo, ver cómo funcionaba para poder construir el suyo propio y distribuirlo. Esta vez la paranoia del Señor Oscuro no estaba tan mal situada como Malfoy había supuesto. Quizás la Iglesia sí tuviera contacto con la Orden. Malfoy pensó que la idea era ridícula cuando su maestro se la sugirió, pero claramente había algo de verdad en ello. Malfoy agitó el desiluminador sobre la cara del sacerdote. ¿De dónde he sacado esto? El silencio no fue apreciado, así que Malfoy colocó su bota contra el esternón del hombre y presionó. Responde a mi pregunta. Empujó con más fuerza, escuchando algo romperse bajo la presión. ¿Quién? Clavó tu talón un poco más. Más presión. Dio otro crack. Esto. El sacerdote tosió y farfulló, cubriendo la bota de Malfoy con más sangre. Podría haber hablado, pero negó con la cabeza negándose, todavía desafiante. Entonces Malfoy gruñó. Presionó su varita contra las sienes del sacerdote y entró en su mente. Debido a que era un muggle sin ninguna habilidad mágica, Draco pudo revisar sus recuerdos fácilmente. Ver rápidamente años de su vida en solo minutos. Observó los efectos de la guerra rápidamente y descubrió que en la vida del sacerdote era tan repetitiva ahora como lo era antes de la guerra. Vio cómo su rutina cambiaba de alterados servicios dominicales y bodas a esconderse en las iglesias abandonadas y acoger a los pobres que necesitaban refugio. Todo era muy aburrido, hasta hace una semana, cuando 2 magos habían entrado a la iglesia y preguntaron si podían refugiarse. El sacerdote estuvo de acuerdo, y a la mañana siguiente, antes de que los magos se fueran, le dieron un desiluminador como gracias por su amabilidad. Malfoy reprodujo el recuerdo por segunda vez y luego una tercera. El encuentro en sí no fue demasiado incriminatorio. Podría haber sido una coincidencia, pero el tiempo alrededor de la memoria fue manipulado. Hubo parches de tiempo perdidos. Solo pequeñas piezas, 5 minutos aquí y allá, solo pequeños bolsillos de tiempo perdidos. Malfoy se lo había perdido si no hubiera estado mirando tan de cerca, pero la evidencia era clara. La memoria del sacerdote había sido alterada. Quizás había visto algo que no debería haber visto. La Orden no habría tenido el corazón para matarlo, pero quizás en su lugar habrían borrado sus recuerdos. Quizás estaba cubriendo sus huellas o protegiéndolo.
Cualquiera que fuera la razón, era muy poco probable que Malfoy o alguien dentro de las filas del Señor Oscuro pudiera recuperar los recuerdos. Era raro que los encantamientos para borrar la memoria fallaran. Los padres de Granger resultaron ser muy, muy desafortunados, y solo la bruja o el mago que los lanzó tenían alguna esperanza de deshacerlos. Entonces, sin más información que dar, el sacerdote ya no era útil. Un fuerte movimiento de la varita de Malfoy fue todo lo que se necesitó para sacar el corazón del sacerdote de su cuerpo y enviarlo volando por la habitación. Mientras hacía gárgaras, en su último aliento, Malfoy dio un paso atrás, respiró hondo y cerró los ojos. Inclinó la cabeza hacia el techo y se apartó el cabello de los ojos mientras exhalaba. Aunque Malfoy no había podido obtener ninguna evidencia de la ubicación de Potter, una cosa estaba clara. La orden tenía una conexión con las iglesias. El lago, el arma, la iglesia, 4. Todo está conectado, había dicho Blaise hoy. Como los bordes sueltos de una tela, puedo verlos, simplemente no puedo ver qué los une a todos. ¿Sabía la orden de alguna manera sobre las visiones de Blaise? Pensaron que las iglesias estaban vinculadas a la caída de Voldemort. ¿También los estaban registrando? Quizás uno de sus propios videntes habían tenido una visión similar y la estaban decodificando para tratar de asegurar la victoria de la orden en lugar de la del Señor Oscuro. Era una posibilidad. Muchos videntes en el pasado informaron haber tenido visiones similares del mismo evento, justo antes de que sucediera. Pero si Blaise tenía razón sobre esa visión, si otros videntes también la habían visto, entonces tal vez tenía razón sobre Astoria. Si tenía razón sobre Astoria, entonces tal vez tenía razón sobre la ejecución de Granger. Malfoy hizo a un lado el pensamiento tan rápido como había cobrado vida, dejándolo deslizarse por las paredes heladas antes de que pudiera causar algún daño real. Ese era el problema con este tipo de oclumancia. Era un poco de magia, jodidamente fantástica, poderosa, pero este nivel de entumecimiento no podía mantenerse por largos periodos de tiempo. Requería concentración absoluta, y algo tan simple como un pensamiento de pánico podía causar una fractura que se deslizaba por el hielo hasta derribar toda la estructura. No podía permitirse el lujo de desmoronarse. Los demás contaban con él, su familia contaba con él, y Malfoy solo tenía la esperanza de poder mantener la calma hasta que el Señor Oscuro los despidiera. Rápidamente miró el reloj de la pared. Le había llevado demasiado tiempo extraer la información, casi 2 horas y media. Suspiró profundamente y caminó hacia donde Nott todavía estaba acurrucado contra la pared. Se arrodilló y tomó la cara de Nott entre sus manos. —¿Cómo lo llevas? Nott no respondió, ni siquiera miró a Malfoy. Seguía mirando sus pies mientras su respiración lo abandonaba en pequeños jadeos de pánico. —Necesito que te quedes aquí por unos minutos mientras reviso mis hallazgos con el Señor Oscuro. Luego podemos irnos a casa. Nuevamente Nott no dijo una palabra. —Todo va a estar bien, lo prometo. Por unos momentos Malfoy no se movió. Había mirado a Theo tener un ataque de pánico como este en años y ahora apenas lo reconocía. No podía permitir que el Señor Oscuro lo viera así, aunque dudaba que Voldemort mirara a Theo el tiempo suficiente para ver la desesperación en sus ojos. Si Theo salía de esta habitación sin una pizca de sangre en él, estarían jodidos. Si el soldado sediento de sangre, el hombre que llevaba sangre y tripas alrededor del cuello como si fueran medallas, dejaba un interrogatorio impecable, Voldemort sospecharía, y no tenían tiempo para quedarse atrás y responder preguntas innecesarias. Se iban a salir de esta catedral rápidamente. Malfoy necesitaba ser minucioso, no podía dejar nada al azar. Entonces se enderezó y se paró sobre el cuerpo del sacerdote una vez más. Sumergió sus manos y su varita en la sangre que fluía alrededor del cadáver y luego caminó hacia Theo. Nott ni siquiera se inmutó cuando Malfoy usó la túnica de Theo para limpiar la sangre de sus manos. No fue tanto como una dificultad en su respiración cuando Malfoy movió su varita sobre la cara de Theo y la salpicó con sangre, haciendo que pareciera que había estado parado cerca cuando el sacerdote resultó herido.
lo suficientemente cerca como para ser él quien lanzó los hechizos de corte. Necesito que te quedes aquí durante unos 20 minutos mientras comparto mis resultados con el Señor Oscuro, explicó Malfoy en voz baja, manteniendo su voz apenas por encima de un susurro. Y luego necesito que vengas y te unas a nosotros para que podamos aparecernos en nuestro hogar. ¿Puedes hacer eso? Theo logró un pequeño asentimiento. Fue el movimiento más pequeño, pero estaba ahí. Cuando Malfoy salió de la sala de interrogatorios, encontró al Señor Oscuro esperándolo. Estaba sentado en su trono, con una expresión de urgencia en el rostro y las uñas golpeando contra el reposabrazos. Barty Crouch Jr. estaba sonriendo frente a Voldemort, con el Mustang parado cerca de él. Llevaba otro lujoso vestido de seda, sin mangas, escote bajo y una gran abertura en el costado que Malfoy estaba seguro de que Barty se había puesto allí. Ella se retorció incómodamente contra Crouch, pero él simplemente clavó sus dedos con más fuerza en su brazo, evitando que escapara. Observó a Malfoy de cerca mientras se acercaban, sus ojos verdes inquisitivos saltando de la sangre de su túnica y de la sangre goteando de su varita, y eventualmente aterrizaron en sus fríos ojos. «Junior», Draco sonrió, «¿qué te trae por aquí?» Crouch le lanzó a Malfoy una mirada de soslayo antes de responderle. «No es que sea de tu incumbencia, Malfoy, pero estoy organizando un evento esta noche, y el Señor Oscuro ha accedido graciosamente a otorgarme más joyas para que las use ella». «¿Has terminado con el interrogatorio?», Voldemort preguntó cuando Malfoy se inclinó respetuosamente frente a él, despidiendo a Barty con un movimiento de su mano. El Mustang entrecerró los ojos hacia él. «Sí, mi señor, y resultó ser muy útil», dijo Malfoy. Una vez que Nott le puso las manos encima, el pobre tipo cantó como un canario. «Sabes que los rehenes tienden a desmoronarse cuando él está involucrado». «¿Qué interrogatorio?», preguntó Crouch, molesto, herido. «¿Qué rehenes?». Los labios del Mustang se deslizaron en una pequeña sonrisa, claramente encontrando placer en la angustia de Barty por ser excluido. Nuevamente, Malfoy no pudo evitar sonreír con ella. Antes que Voldemort pudiera revelar más información, Blaise apareció desde su propia sala de interrogatorios. Rápidamente se unió al lado de Malfoy y se inclinó hacia su maestro. «¡Ay, qué momento perfecto!», Voldemort casi sonrió. «Por favor, caballeros, díganme lo que han descubierto». «Encontré eso en el cinturón del sacerdote». Malfoy levantó el desiluminador y se lo ofreció al Señor Oscuro. Después de que Theodore le aflojó la garganta, nos dijo que había sido visitado por 2 magos hace poco más de una semana, dijo Malfoy. La oclumancia le permitía mantener su tono fuerte y confiado, ocultando la mentira. Dijo que se refugiaron en la iglesia y le dieron ese desiluminador como agradecimiento. Busqué sus recuerdos después para confirmarlo, y aunque es cierto, su memoria parece haber sido manipulada, por lo que no sabemos nada más. Mi propio rehén reveló un relato muy similar, mi señor, dijo Blaise, metiendo su mano en su propia túnica y sacando otro desiluminador. El sacerdote al que interrogué reveló que 2 personas entraron en su propia iglesia hace unos días. Un hombre y una mujer. Aunque no los conocía, les ofreció una cama y cada uno para que descansaran por la noche. Y también le dieron un desiluminador. Dijeron que debería usarlo para esconderse en la oscuridad, en caso de que alguien entrara en la iglesia, buscándolos. La varita de Sauco chisporroteó en la mano de Voldemort. ¿También faltaban partes de su memoria?, preguntó Malfoy. Blaise miró a Malfoy cuidadosamente y asintió. Sí. Solo pequeñas cantidades durante las horas que recibió al mago y a la bruja. ¿Han borrado sus recuerdos?, preguntó Barty. ¿Por qué borrarían pedazos tan pequeños, mi señor? Tal vez deberías dejarme hablar con los rehenes y yo puedo... Eso no será posible, Junior, dijo Malfoy. Sabes que los métodos de interrogatorio de Theodore son despiadados. Aunque pudo hacer que el prisionero hablara, los niveles que tuvo que alcanzar para lograr ese objetivo fueron demasiado para el cuerpo del mogol. Graznó poco después de que aclaré su historia. Mi rehén es similar, mi señor.
añadió Blaze, aunque todavía está vivo. Lo mucho que presioné su psique para obtener la confesión rompió su mente sin probabilidad de reparación. Me temo que ya no te será útil. Es de esperar, suspiró Voldemort y se masajeó la sien con una mano. Después de todo, son muggles. Son mucho más débiles que nosotros, tanto en cuerpo como en mente. Es de esperar que se derrumben cuando se enfrenten a métodos de tortura tan avanzados. Gracias, Draco. Blaze, me han servido muy bien hoy. Las puertas de una de las salas de interrogatorio se abrieron y Theo se unió malhumorado al lado de Draco. Y Blaze, aunque sus ojos estaban bajos en el suelo, el señor oscuro no pareció darse cuenta. Estaba demasiado ocupado admirando la sangre en la túnica de Theo. Repasar sus hallazgos con el señor oscuro fue doloroso y prolongado, como sacarse 2 malditos dientes, y solo empeoró la presencia de Barty. Quería saber cada detalle, cada palabra que los sacerdotes habían pronunciado. Dónde estaban las iglesias y relatos vívidos de los artículos dentro de las iglesias. Sus constantes preguntas y teorización en voz alta parecieron irritar tanto al señor oscuro, que después de 15 minutos le ordenó a Barty que tomara cualquier joya que quisiera para su muñeca y se fuera inmediatamente. El Mustang, cuyos ojos habían estado fijos en Theo desde el momento en que entró en la catedral, miró a Nott. Estaba en el mismo momento en el que Crouch los desapareció. Con la distracción desaparecida, Voldemort continuó dirigiendo las siguientes etapas de su plan. Y cuanto más tiempo los obligaba a permanecer en la catedral, más Malfoy podía sentir que sus muros de oclumancia comenzaban a fallarle. Su determinación se estaba debilitando. Con el sacerdote muerto y la información extraída, no tenía con qué distraerse, ninguna tarea en la que centrar su frustración, ninguna víctima a la que obligar a gritar y alejar su mente de lo que estaba o no estaba sucediendo en la mansión. Habían pasado casi 4 horas desde que Romy les contó sobre el accidente de Astoria, mucho más de lo que a Malfoy le hubiera gustado, y el señor oscuro seguía hablando, repasando los detalles una y otra vez para poder dirigir mejor su próximo movimiento. Malfoy tuvo que cruzar las manos detrás de la espalda para disimular la forma en que empezaron a temblar. Respiró hondo por la nariz tratando de calmar su mente al exhalar y reenfocar su oclumancia, reforzando las paredes. Nada de eso funcionó. Ya se habían formado astillas en el hielo, fracturas débiles como un cabello, pero estaban allí, su existencia innegable e imposible de remediar. 5 horas después de la instrucción de Romy y Quenzel, los 3 finalmente fueron despedidos y se aparecieron de regreso a la mansión con un violento crujido. El sonido de ellos reapareciendo en la mansión fue como una bomba detonando. Quemó la hierba y dejó una abolladura en la tierra cuando se materializaron en la nada. Tan pronto como estuvieron de vuelta en la mansión, a salvo y lejos de miradas indiscretas, la calma a la que se habían aferrado desapareció y los 3 corrieron hacia la casa. Derraparon hasta detenerse brevemente cuando atravesaron la cocina y llegaron al pasillo de la planta baja. La escalera estaba empapada de sangre. Una cantidad antinatural estaba manchada alrededor de la base de las escaleras y formando contraste en las baldosas. Aquí fue donde Astoria debió haber caído, y verlo fue mucho peor de lo que Malfoy podría haber imaginado. Simplemente había demasiada sangre. La primera grieta definitiva apareció en el muro de oclumancia de Malfoy. No es una fractura como las otras. Esta era profunda y se extendía alto sobre el hielo. Solo miraron el desastre de sangre por 1 segundo o 2 antes de comenzar a correr de nuevo. Dieron los escalones de 2 en 2 o de 3 en 3. Malfoy apenas podía oír nada más a través del rugido de la sangre en sus oídos. Su corazón comenzó a latir más rápido. El hielo se hizo más fino a medida que las grietas se abrían más y más. El miedo se deslizó de nuevo en sus venas. Todas las cosas en las que no se había permitido pensar antes, todas las cosas de las que su oclumancia lo había protegido, comenzaron a sangrar por las grietas, haciéndole más difícil respirar o pensar con claridad. ¿Y si fuera demasiado tarde? ¿Y si Granger no hubiera podido salvarla?
¿Y si ya estaba muerta? ¿Blaise sería capaz de mantener la compostura si lo estuviera? ¿Theo se derrumbaría al ver su cuerpo? ¿Lo haría Malfoy? El rellano del segundo piso era algo sacado directamente de una novela de terror. Había sangre por todas partes. Había huellas de manos rojas manchadas en la pared y rayas desordenadas en las tablas del piso, como si hubieran arrastrado un cuerpo, pero lo ignoraron. Lo ignoraron todo y siguieron corriendo, siguiendo el rastro de sangre a través de la mansión. Otra grieta en la pared, una fisura profunda que reventó y resquebrajó el hielo a su alrededor. La pared no aguantaría mucho más. Sus emociones comenzaron a sangrar a la superficie, más rápido, volviéndose más fuertes, más reales. Podía sentir el miedo volviendo a sus venas y la culpa comenzaba a pesar sobre su pecho otra vez. Por favor, sigue viva. Fue todo lo que Malfoy podía pensar. Por favor, mantente viva. Por favor, por favor, por favor, sigue viva. La sangre conducía a la habitación de Astoria y Blaise, y a pesar de la forma agresiva en la que Blaise abrió la puerta, todos se congelaron cuando la vieron a ellas, juntas, acurrucadas en la cama de Astoria como si fueran hermanas. La habitación estaba hecha un desastre. El mismo rastro de sangre estaba manchando en las tablas en el piso de madera y se extendía hasta el baño de Blaise y Astoria, donde finalmente desapareció al lado de la cama. Había un revoltijo de tela ensangrentada, probablemente la ropa que llevaba puesta Astoria. Granger estaba sentada con la espalda apoyada contra la cabecera de madera, los ojos cerrados y la barbilla inclinada hacia el techo. Su cabello estaba recogido en la parte superior de su cabeza. Los rizos sueltos sobresalían en todas direcciones, mientras que otros se aferraban a su frente. La cabeza de Astoria descansaba en el regazo de Granger y ella tenía un brazo sobre la espalda de Astoria, casi amorosamente, como si hubiera estado frotando su espalda, tranquilizándola para que descansara antes de que el sueño finalmente la encontrara también. Aunque los brazos de Astoria estaban limpios cuando se envolvieron alrededor de las caderas de Granger, habían manchas de sangre en la cara y el cabello de Granger, o estaba demasiado cansada para limpiarse, o no estaba dispuesta a dejar de lado a Astoria. Y Astoria, ella no se movía. Su piel era gris, más parecida a un cadáver de lo que jamás había visto Malfoy, y estaba mortalmente inmóvil. No, no, por favor, no, susurró Blaise en voz baja, con la voz espesa y casi irreconocible. Se ve muerta, dijo Theo, que finalmente había recuperado la voz. Parece que Astoria está muerta. Era demasiado tarde. Habían fallado. Malfoy había fallado. La compresión causó la última grieta en sus paredes de oclumancia, el último clavo en su ataúd. Y justo cuando la pared se derrumbó, justo cuando la ola de emociones que había estado reprimiendo hundió a Malfoy, Granger abrió los ojos.